Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Es para mí un honor poder darles a entender sobre este tema y sobre todo darles la bienvenida a este diálogo donde vamos a reflexionar también. Mi nombre es Leonel Espinosa, soy parte del grupo 3, quienes lo conformamos los siguientes integrantes: Chávez Cadillo, Nancy Donatila, Coa Mejía, Kiara Dayana, David Talavera, Carolina Valeria, Díaz Cárdenas, Yanel Estrella Dande, Díaz Coico, Marcelo Eduardo Marcial y quien les habla, Espinosa Adrián Lionel Jaime. En esta mañana contaremos con la participación activa de mis compañeros, quienes desde su punto de vista crítico compartirán sus análisis y opiniones sobre un texto de gran vigencia, no sin antes recalcarles esta gran frase: nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su origen o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar. Nos lo dice Nelson Mandela. Nos referenciamos al artículo titulado Menos comunista y menos fascista. Por favor, les invito a escuchar con atención y abrir la mente y el corazón, a participar con respeto y espíritu crítico, que este espacio nos sirva no solamente para comprender a Vallejo, sino para reflexionar sobre nosotros mismos como ciudadanos de un mundo donde no necesitamos más muros, sino más puentes. Le doy paso a mi compañera Carolina. Muchas gracias. Buenas con todos. Hoy voy a hablar sobre la contextualización. Es importante recordar que César Vallejo no solo fue un poeta y periodista comprendido con los derechos humanos, sino también que fue un pensador crítico que reflexionó sobre las injusticias estructurales de su tiempo en su crónica Menos comunista y menos fascista, escrita en el año 1926 desde París. Vallejo nos invita a observar las fronteras de cómo no la línea geográfica, sino como también espacios donde se revela la diferencia entre de las clases de poder y de la humanidad. A través de su mirada descubrimos que ni la patria, ni el idioma, ni el nacionalismo son elementos naturales. Son construcciones impuestas por quienes desean dividir y controlar los pueblos. A partir de esta lectura, nos proponemos a reflexionar de nuestras diferentes carreras profesionales sobre la tesis principal del artículo, lo cual afirma que los pueblos que conocen y que cruzan literalmente las fronteras descubren que la artificialidad de los nacionalismos, pues la experiencia directa con otras culturas, revela que la identidad humana trasciende el idioma, la economía y la patria impuesta por la clase dominantes. A continuación daremos paso al desarrollo de los argumentos que sustentan esta visión crítica. Muchas Muchas gracias, gracias. Carolina. Muchas gracias, Carolina, por tan agradable contextualización. Proseguiremos con las preguntas. Dime, Nancy, ¿por qué Vallejo plantea que la nacionalidad no tiene el mismo significado para ricos y pobres, que es una cuestión económica y burguesa? En este caso, según Vallejo, indica que la nacionalidad es una construcción económica que afecta más al rico que al pobre. Y Galeno en su libro Arriba, patas arriba, la escuela del mundo al revés, indica que la patria es una invención de los poderosos para dividir a los hombres. El obrero no tiene más bandera que del pan y del trabajo, mientras que los ricos discuten fronteras y nacionalismos. Los pobres cruzan las mismas líneas en busca de vida y no de símbolos. El mapa que los poderosos dibujan no es el mismo que piensan los de abajo. En este contexto, decimos que César Vallejo denunció como la idea de nacionalidad no corresponde a una realidad universal, sino que a una construcción útil al orden del burgués. El rico, al cruzar una frontera, lo hace rodeado de formalidades, aduanas, papeles, impuestos y diferencias idiomáticas
remarcan su condición nacional, mientras que el pobre la atraviesa sin ser advertido, sin que su presencia represente una amenaza simbólica. Para los poderosos, la patria es una herramienta para ejercer el control, una trinchera que justifica guerras, propiedades jerárquicas sociales. En cambio, para los marginados, las fronteras no limitan naciones, sino barreras a su sobrevivencia. Galendo refuerza esta crítica al señalar que los hombres obreros no tienen más patria que su hambre. Ellos no discuten banderas, solo cruzan buscando pan. En esta doble experiencia revela que la nacionalidad no es un hecho biológico cultural, sino que una imposición ideológica que divide a los pueblos según su lugar en la pirámide económica. Muy buena aportación, Nancy, sobre esta perspectiva que tiene Vallejo. Continuamos con la siguiente pregunta. Dime, Kiara, ¿de qué manera Vallejo sostiene que el idioma no es prueba de nacionalidad ni de raza en la convivencia humana? Sí, claro. Según Vallejo, el idioma no es un factor determinante para definir la identidad nacional o racial. Esta idea se refleja también en el pensamiento del escritor Keanu Tiong, quien sostiene las lenguas deben ser vistas como medios para conectar con las personas y no con barreras como las separan. Él señala que el imponente solo es un idioma, es un acto de control y que la colonización no solo es afecto de territorio, sino también de forma de comunicarse con los pueblos. Frente a esto, a hablar varios idiomas y abrirse al entendimiento mutuo, para Tion es una forma de resistencia y libertad. Si bien es cierto, en la obra de Vallejo se observa que las lenguas, especialmente en zonas fronterizas, se usan como herramientas prácticas de comunicación, sin generar conflicto. Esto se demuestra que el idioma no impone límites de la identidad, sino que puede fomentar la convivencia. Por eso tanto Vallejo como Tión coinciden en que ninguna lengua tiene el derecho de definir como por sí sola la cultura del pueblo. En lugar de dividir, el lenguaje debe servir para unir y liberar. Interesante comentario que nos dio Kiara. Ahora, para cerrar con las intervenciones, por favor, Yandel, coméntame, ¿por qué Vallejo afirma que quienes cruzan fronteras lealmente regresan menos patriotas y más humanos? Ya. Bueno, según el punto de vista del escritor César Vallejo, comenta que las fronteras revelan artificialidad del nacionalismo y promueven una visión más humana del mundo. Asimismo, De Luca comenta que las fronteras no existen para los que tienen hambre o los que tienen amor. Solo los muros se elevan de las personas que temen del otro. Quien camina por el mundo con el corazón abierto, descubre que la verdadera patria es el otro ser humano, no el himno ni la bandera. Solo el miedo necesita límites tan rígidos. Por lo que decimos que en su crónica menos comunista y menos fascista, Vallejo propone que el contacto entre culturas diluye los fanatismos y nacionalistas. Por otro lado, eh, así al convivir con el otro, se desmonta la ilusión de nosotros contra ellos, que alimenta los discursos nacionalistas. Las patrias impuestas por clases dominantes pierden sentido ante la experiencia directa con el humano universal. De Luca lo resume bellamente: quien tiene hambre o amor no reconoce fronteras. Los muros, como los nacionalismos, son fruto del miedo. Por eso quien cruza las fronteras lealmente, como nos dice Vallejo, nos regresa más patriota, sino más empático, más crítico y más humano.
Su identidad ya no está anclada en una bandera, sino en una ética del encuentro. Gracias. Gracias, Yanel, por tu reflexión tan profunda. Sin duda tus comentarios permiten entender que cuando se rompen las barreras ideológicas y territoriales, también se rompen la ilusión de que la patria es algo rígido y natural. Continuamos con Marcelo, que nos presentará un caso actual en el Perú. Adelante, Marcelo. Gracias, Lionel. Bueno, sin duda, la mirada humanística que tiene y que promueve Vallejo, donde lo importante no es la bandera, sino la dignidad de otro o de otros a los que se les tiene que tener respeto. Esto nos lleva a pensar en todas las consecuencias que se tiene al mantener fronteras simbólicas, estas dentro de las propias comunidades y sociedades que tenemos nosotros. En este sentido, nosotros y en general queremos compartir ahora un caso en el cual nos interpela como ciudadanos del presente y que refleja a los nacionalizados o a los nacionalismos. Estos que lejos de unir pueden llegar a silenciar y a excluir personas, lejos de que sean iguales y unirlos, pues, ¿no? En este caso, le presentaremos ahora un análisis que puede reflexionar desde el pensamiento de Vallejo en cómo estas nuevas fronteras internas perpetúan a la desigualdad. ¿Por qué es tan urgente cruzarlas con empatía y justicia y conciencia crítica para que las personas de alguna u otra forma puedan tener un pensamiento distinto al que tienen ahora? El siguiente caso se titula El temor de los derechos humanos mientras que el Perú aprueba una ley simplemente brutal contra las ONG. Nos referimos a esta creciente o a esta crisis política judicial en el Perú de 2023 a 2024, esta donde se ha aprobado una normativa en la que siempre o antes ya se ha limitado seriamente la capacidad de las organizaciones de los derechos humanos. Esta siempre tiene de manera que actúa frente a los abusos del Estado, ¿no? Esta medida, calificada simplemente brutal por el director del Instituto de Defensa Legal, esta ley representa un grave retroceso, ya que debilita el fundamental rol que cumplen las ONGs en la ocupación de los derechos humanos. Las organizaciones como las IDL actúan como una voz históricamente que han sido silenciados, como ciertamente un grupo de las mujeres, pueblos indígenas, eh, ciudades en las que son escasas las ganancias económicas o también se les puede decir las zonas rurales empobrecidas. Esto pone en evidencia cómo el poder político puede utilizar de una forma la idea de la soberanía nacional, estas que pueden invisibilizar a los ciudadanos, a los sectores en los que son vulnerables, a los que más necesitan, les pueden restringir el acceso a la justicia, pues, ¿no? Por ello, es urgente que de alguna u otra forma la justicia, el Estado haga métodos y tenga métodos para actuar contra ellos. Por esto, un rol para recuperar la sociedad civil como garante de la justicia y la equidad de la memoria sería que tengamos más pensamiento, más moral y más ética en los pensamientos de este caso, ¿no? Ya que nos menciona Vallejo que en varios de los casos en los que él habla o en los que ha escrito o en los que tiene algunos artículos menciona que se tiene que tener igualdad. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Quiero agradecer sinceramente a todos mis compañeros por sus aportes tan valiosos durante este panel. Hoy hemos podido analizar desde nuestros puntos de vista, cada uno diferentes, el pensamiento crítico de César Vallejo en su crónica Menos comunista y menos fascista, que nos invita a mirar más allá de lo que podemos llegar a entender sobre las fronteras, no solo las que se marcan en un mapa, sino también los que dividen por idioma, clase o cultura. No sin antes nombrarles una pequeña frase corta que dice, he nacido un día que Dios estuvo enfermo. Es una frase corta, pero con un significado muy fuerte por detrás, porque al igual que Vallejo, también nosotros hacemos
Nacemos en un mundo con heridas y tenemos el deber de sanar con empatía, con pensamiento crítico y con compromiso social. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos el Grupo 3 y nos despedimos.